Capítulo 4. Alimentación. En general, a la gente no le gusta cambiar su forma de pensar y menos aún sus hábitos. Por ello siempre hay una tendencia en favor de aquellas teorías y argumentos que refuerzan las ideas que ya se tienen. Esto es particularmente cierto en el caso de la ética animal, porque nuestra relación y nuestro trato a los animales está estrechamente ligado a nuestra vida cotidiana. August Taylor. El veganismo no es solo una forma de alimentación libre de cualquier producto de origen animal, sino más bien una forma de vida que rechaza la explotación de los animales en todos los ámbitos. Sin embargo, lo cierto es que la industria alimenticia es la que más víctimas genera. Cada año se sacrifican cientos de millones de cerdos, peces, pollos, vacas, ovejas, etc. Animales todos ellos utilizados como recursos para satisfacer el gusto gastronómico de la población humana. De hecho, la mayor parte de las veces en que la sociedad entra en contacto con un animal en su vida diaria es cuando ya está muerto y servido en un plato. Existen dos motivos determinantes por los que en este libro se ha optado por poner en primer lugar esta forma de explotación animal antes que las restantes. Por un lado, porque como ya se ha dicho, es la que más víctimas genera, y en segundo lugar, porque, a pesar de ello, muchas organizaciones declaradas en defensa de los animales tratan de eludir el tema del veganismo y la alimentación por miedo a generar rechazo por parte de su público objetivo, lo cual despierta una fuerte contradicción entre los intereses de la organización y el respeto a los animales. Nuestra naturaleza. El ser humano es un animal omnívoro, lo cual le permite alimentarse con productos de origen animal, vegetal o ambos. El hecho de que el ser humano es omnívoro y come animales por naturaleza es un argumento recurrente por parte de las personas que se alimentan de animales. Conviene entonces marcar la diferencia entre una actitud natural y que dicha actitud sea éticamente aceptable. De lo contrario, se incurre en identificar lo bueno con lo que es natural. Dicho de otro modo, justificar el maltrato hacia los animales en granjas y mataderos con el hecho de que somos omnívoros por naturaleza. La naturaleza humana da buenos ejemplos de cómo nuestra cultura ha modificado muchos impulsos denominados naturales por no considerarlos éticamente aceptables. No se puede afirmar desde el punto de vista ético que algo sea bueno por ser natural, sino por el efecto que dicha acción tiene sobre los individuos en que recae, en este caso, sobre los animales. Salud. En verano del año 2005 se celebró en Inglaterra un encuentro internacional por la liberación animal donde, entre otras actividades, tuvo lugar una conferencia sobre nutrición. Había presentes más de 300 personas, todas ellas veganas. El ponente comenzó su intervención pidiendo que alzasen la mano aquellos que hubiesen tenido un problema nutricional a causa de su dieta. Tan solo una joven levantó la mano. El ponente, licenciado en medicina y especialista en endocrinología y nutrición, le preguntó sobre su dolencia, a lo que la asistente respondió: falta de hierro. El médico le preguntó que desde hacía cuánto tenía esa carencia y ella le contestó que desde los 14 años. A continuación, quiso saber cuánto tiempo hacía que era vegana y ella indicó que desde hacía solo 2 años. La falta de hierro era mucho anterior a su dieta. Sin embargo, su médico habitual había asociado este problema de salud con su alimentación vegana. Finalmente, el conferenciante le dio unos consejos para solucionar la carencia de hierro con una alimentación vegana. La Asociación Americana de Dietética reafirmaba en el año 2009 su postura oficial sobre las dietas vegetarianas. Citaba textualmente: las dietas totalmente vegetarianas o veganas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para deportistas. Son muchos los rumores y descréditos que despierta la dieta vegetariana estricta. Lo cierto es que hoy en día está más que demostrado que una dieta equilibrada a base de productos de origen vegetal no tiene carencias y que un vegetariano que no come leche ni huevos puede conseguir proteínas de tan alta calidad como las que proceden de los animales. Tal y como reconoce el Dr. Aguilar,
los expertos en nutrición que siguen afirmando que las proteínas vegetales son de baja calidad viven con los conocimientos de nutrición de principios del siglo XX. No obstante, sigue existiendo cierta controversia en torno a la escasa presencia de la vitamina B12 en alimentos de origen vegetal. En este sentido, y dados los riesgos para la salud que podría conllevar la falta de dicha vitamina, los expertos recomiendan combinar la dieta vegana con suplementos vitamínicos de B12, así como consumir alimentos enriquecidos con B12, tales como algunos cereales de desayuno, leche o yogures de soja, etc. Por otro lado, estudios epidemiológicos apoyan la asociación entre la ingesta de vegetales y frutas y el bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas en personas que llevan una dieta vegetariana estricta. Pablo Saz, doctor en medicina y cirugía y especializado en medicina naturista, entre otros ámbitos, recoge los efectos identificados en estudios dietéticos humanos con este tipo de dieta, entre los que destaca la reducción de la presión sanguínea, la actividad antioxidante, la estimulación del sistema inmunitario o la alteración del metabolismo del colesterol, entre otros. Las alergias a determinados alimentos de origen vegetal o la falta de tiempo debido a motivos laborales se utilizan con frecuencia como barrera al veganismo. Sin embargo, la dieta vegana ofrece un abanico de posibilidades tan amplio que, tal y como demuestran los especialistas antes citados, permite a cualquier persona prescindir de los productos animales. El veganismo es radical. Existen perspectivas, incluso de aquellos que teóricamente rechazan el especismo, que consideran el veganismo demasiado radical y lo evitan por ello. Es decir, se declaran a favor de los derechos animales, pero, mientras tanto, eluden adoptar una forma de vida vegana o simplemente disminuyen una parte de su consumo de productos de origen animal. Incluso dentro de algunas organizaciones llamadas por sí mismas defensoras de los derechos animales, hay activistas veteranos representándolas que afirman abiertamente que no llevan intención de adoptar un modo de vida vegano en el futuro. Tampoco es raro encontrar veganos que, cuando son invitados por amigos y familiares a comer, hacen una excepción argumentando ser veganos flexibles, o veganos que de vez en cuando compran alguna prenda con alguna pieza de cuero, escudándose la idea de que, por un poco, no pasa nada. En ninguna organización antisexista se aceptaría la participación de un hombre que afirma creer en la igualdad sexual, pero que no le gustan las posturas radicales y que una vez al año aproximadamente ejerce la violencia contra su pareja. Tampoco se aceptaría en una organización antirracista a un miembro al que no le gustan las posiciones extremas antirracistas y que por ello no tiene problema en agredir puntualmente a un inmigrante por el único hecho de no pertenecer a su raza. Los veganos deben ser siempre respetuosos con los especistas y no olvidar nunca que ellos también compartieron esas ideas en un periodo de sus vidas. Pero a la vez que se muestre el máximo respeto a las personas, hay que transmitir una oposición máxima a las actitudes e ideas discriminatorias. Igual que con el racismo o el machismo no se aceptan gamas de grises, con el especismo las posiciones deben ser igual de firmes. Si se considera radical no llevar a cabo ninguna práctica especista, también debe considerarse radical no llevar a cabo ninguna práctica racista, homófoba o sexista. Del mismo modo, si la intolerancia al racismo, la homofobia o el sexismo se consideran positivas, la intolerancia al especismo también debería considerarse positiva. Una posición radical es aquella que va a la raíz del problema. Para acabar con cualquier forma de discriminación, debemos dirigirnos a esa raíz. Por ello, la lucha contra el especismo, al igual que contra cualquier otra forma de discriminación, es radical. Los veganos son fundamentalistas y fanáticos. Otra crítica habitual es tachar el veganismo de fundamentalismo. En el libro El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, se trata de forma explícita esta cuestión. Las personas fanáticas o fundamentalistas son aquellas que creen en algo sin posibilidad de cuestionamiento. El autor pone acertadamente el ejemplo de los religiosos que creen a ciegas todo lo que dice su libro sagrado, pese a que se muestren evidencias de que lo que se dice ahí no es cierto. Así, los creacionistas estiman que las diferentes especies que pueblan nuestro planeta son elementos fijos e inconexos. A pesar de que la ciencia ha aportado pruebas embriológicas, biogeográficas, genéticas,
paleontológicas, bioquímicas, taxonómicas y anatómicas que se complementan y refuerzan unas a otras, demostrando la realidad de la evolución, sigue habiendo personas que se niegan a ver la realidad porque sería cuestionar las escrituras sagradas. Eso es fundamentalismo y fanatismo. Por el contrario, la mayor parte de las personas que creen en los derechos animales han sido educadas bajo la idea de que los animales pueden ser explotados para el beneficio de los humanos. Desde su nacimiento se les ha enseñado que el hecho de que un individuo pertenezca a la especie humana le dota de unos privilegios sobre otros animales tan exagerados como privarlos de libertad, matarlos y alimentarse de ellos. Sin embargo, los veganos, en un momento determinado de sus vidas, han valorado otras posturas que les han llevado a cuestionar las ideas con que fueron educados y a cambiar su consideración hacia los animales de otras especies. Por último, es habitual que se confundan los términos fundamentalismo y fanatismo con pasión. Ser apasionado no es lo mismo que ser fanático. De forma habitual, las personas que se oponen al maltrato animal tratan de divulgar las ideas antiespecistas con una dedicación apasionada. ¿Qué hay de malo en ello? Es muy difícil. Otro de los motivos que dificulta la predisposición al cambio es precisamente pensar que dicho cambio va a suponer un sacrificio. Lo difícil no es adoptar una forma de vida vegana. Lo realmente complicado es dejar atrás la mentalidad especista. Si tenemos en cuenta que desde que nacemos nos han inculcado que el resto de animales son recursos y que están en este mundo para satisfacernos, es difícil cuestionarse todos esos valores. Pero cuando se consigue eliminar el especismo de la mente y ver a todos los animales como individuos con intereses y derechos, llevar una forma de vida vegana no supone un sacrificio. Si en lugar de pensar qué comemos nos detuviéramos a pensar a quién nos comemos, habría muchos más veganos en el mundo. Se trata de reflexionar sobre qué hay detrás de la carne, los peces, los huevos o la leche. Cuánto han sufrido los animales para llegar a ser un alimento y las experiencias positivas que se les han negado al ser considerados un producto alimenticio más. En el momento en que la persona deja de ver un trozo de carne para pasar a ver un trozo de vaca y comienza a considerar a esa vaca como un individuo, entonces comérsela y participar en la industria que la explota es lo costoso. Se producirá una catástrofe ecológica. Uno de los recursos que utilizan las personas para cuestionar la viabilidad del veganismo es afirmar que esta forma de vida tendría un impacto ambiental negativo muy importante. En primer lugar, afirman que si toda la sociedad se hiciese vegana de la noche a la mañana, no habría lugar para mantener a los millones de animales que en estos momentos están enjaulados. Ningún cambio cultural ha ocurrido de forma brusca. La asimilación de nuevas ideas por parte de una sociedad supone un proceso lento. El rechazo al especismo está ocurriendo de forma más paulatina que el rechazo a otras formas de discriminación, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, los animales no humanos tienen una capacidad de defenderse de nuestras agresiones muy limitada y objetivamente insuficiente. Incluso los animales considerados más peligrosos son vulnerables a nuestros ataques. Las ballenas son aniquiladas por las flotas balleneras. Los leones son capturados y humillados en cárceles zoológicas. Los toros son torturados y asesinados en las plazas. Y los rinocerontes son masacrados para arrancarles sus cuernos. Por desgracia, el ser humano ha diseñado la forma de dominar a todos los animales del planeta. En segundo lugar, la gran mayoría de la sociedad participa y obtiene beneficio de la explotación animal y no está dispuesta a renunciar a ella. Si recordamos, por citar un ejemplo, cómo la sociedad norteamericana dejó atrás la esclavitud, vemos que eran pocos los propietarios de esclavos y para el resto de los ciudadanos la abolición de las leyes racistas no supuso grandes cambios en su vida cotidiana. El rechazo del especismo, aunque permite llevar una vida absolutamente normalizada, implica un cambio de la alimentación que despierta reticencias por los beneficios personales que supuestamente aporta. No es necesario tener unos conocimientos económicos profundos para saber que la oferta está muy relacionada con la demanda. Por ello, el incremento de veganos está aumentando en el mercado la oferta de productos libres de explotación animal, al tiempo que disminuye progresivamente la presencia de artículos de origen animal. Del mismo modo,
el número de granjas, circos, cárceles zoológicas, plazas de toros o laboratorios de vivisección disminuirá y el número de animales explotados se reducirá de forma progresiva. Otra objeción desde una perspectiva ecologista al veganismo es que si toda la sociedad se hiciese vegana, un gran número de especies y razas animales desaparecería. Muchas de las especies que conocemos hoy día son el producto de una evolución antropizada. Desde que surgió la ganadería hace aproximadamente 10.000 años en el Neolítico, los individuos que conseguían reproducirse no eran los que mayor capacidad tenían de sobrevivir a las condiciones naturales, sino que eran aquellos que mayores beneficios aportaban al ser humano. Así, el criterio que se empleaba para decidir qué cerdos se utilizaban como sementales era su capacidad de engorde y no su capacidad de huida o defensa ante los depredadores. Por ello, algunas de las subespecies que vemos hoy en día como algo habitual desaparecerían a la vez que la explotación animal. Sin embargo, hay que remarcar que estas variedades no son el resultado de una transformación natural, sino que son el resultado de la selección forzada de lo que en biología se denominan organismos aberrantes, por lo que no aportan nada al equilibrio ecológico. De esta forma, la ecología indica que su desaparición, en principio, no causaría un impacto negativo en los ecosistemas. Además, es muy importante recordar que las especies, como tales, no tienen capacidad de sentir y, en consecuencia, no tienen intereses. Quienes sí tienen capacidad de sentir son los individuos que las componen, de ahí que sean sus intereses y sus derechos los únicos que pueden ser considerados. El animal ya está muerto. Los economistas utilizan el modelo de la oferta y la demanda para analizar los mercados competitivos. La conducta de los ciudadanos como compradores determina qué bienes tienen mayor o menor demanda, así como la oferta y producción de los mismos. Por no comer animales, no les vamos a devolver la vida a los que ya se han matado. Pero si se deja de comprar y demandar productos de origen animal, esa industria disminuirá sus ganancias. Habrá menos personas obteniendo beneficio de ella y menos animales enjaulados esperando a morir para satisfacer los gustos culinarios de la población. Se trata de una forma de boicot que, como se ha podido comprobar en otros hábitos de consumo, ha demostrado su eficacia en innumerables ocasiones. La industria peletera es una buena muestra de este descenso de demanda con su consecuente disminución en la oferta. Una ardua labor de concienciación, unida a otro tipo de actos que se detallan más adelante, ha ocasionado un descenso de animales criados, enjaulados y matados para confeccionar prendas de piel. La fuerza del consumidor es crucial para frenar la cría de animales como productos. La importancia del individuo. Diferentes organizaciones apuntan que por cada persona que se hace vegana se evita que cada año entre 80 y 95 animales padezcan una vida y una muerte de sufrimiento. Si comparamos este número con la cifra total de animales explotados, puede resultar casi insignificante. Pero para esos animales que se libran de una vida de esclavitud, lo es todo. El cuento de Canfield y Hansen, titulado De uno en uno, transmite una genial respuesta a la pregunta: ¿de qué sirve hacerse vegano si millones de animales van a seguir siendo explotados? En una puesta de sol, un joven iba caminando por una desierta playa. Mientras andaba, empezó a ver que en la distancia otro hombre se acercaba. Advirtió que iba inclinándose para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez arrojaba con fuerza esas cosas al océano. Al aproximarse más, el joven observó que el hombre estaba recogiendo estrellas de mar que la marea había dejado en la playa y que, una por una, volvía a arrojar al agua. Intrigado, el paseante se aproximó al hombre para saludarlo. «Buenas tardes, amigo. Venía preguntándome qué es lo que hace». «Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. Ahora la marea está baja y ha dejado sobre la playa todas estas estrellas de mar. Si yo no las devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno». «Ya entiendo», replicó el muchacho. «Pero sobre esta playa debe de haber miles de estrellas de mar. Son demasiadas simplemente. Y lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta de que es imposible que lo que usted puede hacer sirva para algo y sea de verdad importante?» El nativo sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar y mientras volvía a arrojarla al mar, contestó:
Para esta sí que es importante. Las plantas como individuos. Una de las ideas principales de este libro es que todo individuo con capacidad de sentir tiene unos intereses y unos derechos. Entre los derechos fundamentales encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturado. Las plantas, al igual que los organismos de los reinos fungi, monera o protista, no tienen capacidad de sufrir o disfrutar. En este sentido, no tienen ningún interés, ni da lugar a apuntar que tengan unos derechos que protejan esos inexistentes intereses. En otras palabras, al no poder disfrutar de la vida, carece de lógica señalar que detengan interés por seguir viviendo. Hay 3 criterios que nos pueden indicar si un ser vivo es capaz de sentir o no. Todos ellos nos indican que las plantas carecen de esta capacidad. El primer criterio es de carácter anatómico. Los vegetales no tienen sistema nervioso. De los 5 reinos en que se dividen los seres vivos, los únicos individuos que poseen sistema nervioso pertenecen al reino animal. Por ello, los únicos organismos que pueden sentir pertenecen a este reino. La segunda forma de saber si un ser vivo es capaz de sentir es mediante el estudio de su comportamiento. Así, por ejemplo, podemos deducir que un humano está sufriendo si le vemos llorando y chillando tras entrar en contacto con una fuente de dolor. Los animales no humanos reaccionan de maneras similares, escapan de las fuentes de dolor, gritan o se retuercen cuando éste ya se ha producido. Sin embargo, ningún vegetal reacciona así ante una agresión. Cuando se comenta esta habilidad que poseemos los animales y no las plantas, hay quien afirma que las plantas también reaccionan ante estímulos. Y es cierto. Se suelen utilizar como ejemplo plantas carnívoras, como la Dionaea muscipula, que al detectar un insecto cierra sus trampas atrapándolo. También los girasoles, así como otras plantas que mueven sus hojas o flores hacia el lugar de procedencia de la luz. Estos movimientos son conocidos como tropismos y nastias. Pero hay que aclarar que, aunque las plantas se mueven, este movimiento no tiene nada que ver con el de los animales. Los movimientos de los animales están fundamentalmente controlados por el sistema nervioso, mientras que los de los vegetales están exclusivamente regulados por el sistema endocrino. La última prueba es de carácter evolutivo. El dolor y la capacidad de sentir en general es, en realidad, una defensa creada como resultado de la integración de sistemas complejos para aumentar la probabilidad de supervivencia en la naturaleza. Gracias a la capacidad de sentir, los animales huyen de situaciones adversas y en la medida de lo posible atienden a sus problemas de salud. Por ejemplo, una cabra con la pata rota no apoya su pata fracturada porque siente dolor, lo que facilita que se suelden las piezas del hueso fracturado. La evolución jamás hubiese dotado de esta capacidad a los vegetales, pues al no desplazarse no pueden huir de la agresión y el dolor solo les proporcionaría un perjuicio en la naturaleza. A pesar de que está demostrado científicamente que las plantas no tienen capacidad de sentir, hay quienes se resisten a aceptarlo y lo utilizan como arma para cuestionar a quienes no utilizan productos de origen animal. Si de verdad piensan que los vegetales sienten, deberían actuar en consecuencia y dejar de consumir plantas para alimentarse exclusivamente de frutos recolectados del suelo, algas y hongos, además de vestirse con tejidos sintéticos. Todos explotamos. Desde determinados círculos sociales se acusa a los veganos de no ser coherentes, apuntando que su modo de vida también causa explotación. Recurren a ejemplos como que al consumir productos en una sociedad capitalista se está financiando indirectamente a empresas que explotan a sus trabajadores. Ahora tratemos de evaluar lo que ocurre con los animales. Para ello, imaginemos por un momento que en las granjas, en lugar de haber animales no humanos, hubiese animales humanos. Pensemos que a escasos kilómetros de nuestras casas existieran naves en las que cientos o miles de personas están encerradas contra su voluntad. Se les está engordando y, una vez alcanzado un cierto peso, estas personas son enviadas en camiones al matadero. Ahí sus cuerpos, ya sin vida, son descuartizados, envasados y enviados a supermercados. Es difícil de imaginar un caso tan extremo porque afortunadamente a día de hoy estamos muy lejos de ello. Pero esa situación
es una realidad para los animales. Continuemos con el ejercicio. Supongamos que vivimos en esa sociedad, en la que algunos humanos son considerados como recurso alimenticio, y que en esa misma sociedad hay un grupo de gente que se niega a comérselos. ¿Qué pensarían si alguien les dice, tú no comes humanos, pero financias indirectamente empresas que explotan a sus trabajadores? Evidentemente, los veganos, al igual que el resto, han de tener en cuenta y ser conscientes de que ciertos productos proceden de la explotación laboral. Lo que no es admisible es que se utilice este hecho como excusa para seguir financiando la explotación animal. Todos matamos. Otra de las afirmaciones comunes para cuestionar la coherencia del veganismo es el hecho de que los veganos, por el simple hecho de existir, también causan muertes. Suele decirse que al caminar todos matamos hormigas y que al ir en coche es fácil atropellar a un animal. En ese sentido, es importante marcar la diferenciación entre las muertes o el sufrimiento causado de manera voluntaria y directa de las muertes causadas de forma involuntaria e indirecta. Es cierto que quienes utilizan el coche pueden atropellar accidentalmente un conejo, pero no es equiparable este caso con el de otra persona que acaba voluntariamente con la vida de ese individuo para obtener un beneficio de esa muerte. Del mismo modo, no se puede comparar a un conductor que involuntariamente atropella a un humano con una persona que mata intencionadamente a un humano para obtener un beneficio de esa muerte.